la bendición y la paz a cada uno de mis hermanos que una vez más están con nosotros. Damos la bienvenida a mis hermanos que ya se están conectando. Vamos a cantar una alabanza, hermanos, para el Todopoderoso. Vamos a alabar juntos el nombre del Señor y lo vamos a hacer, hermanos, primeramente con alabanza que tiene como título, hermanos, número 97, hermanos. Vamos a cantar la alabanza número 97 en nuestros signarios. Un día Cristo volverá. Ahí en lo que pueden, hermanos, hagamos lo posible, hermanos, de alabar al Señor en unidad, ¿verdad? Aquí con la familia de igual manera, vamos a alabar al Todopoderoso. Un día Cristo volverá, promesa fiel faltar jamás. Como se fue, así vendrá, y su pueblo ha de ver al Rey Jesús. Muy pronto, sí, Jesús vendrá y alegre le verá su pueblo. Velad y orad, el Rey vendrá y con los suyos reinará. Los mensajeros del Señor afirman que vendrá Jesús y el buen y fiel consolador las promesas ya sacó a plena luz. Muy pronto, sí, Jesús vendrá y alegre le verá su pueblo. Velad y orad, el Rey vendrá y con los suyos reinará. Oh, gloria sin comparación. Será mirar a nuestro Rey. Recibe todo bendición, esperando ese día con tu grey. Muy pronto, sí, Jesús vendrá y alegre le verá su pueblo. Velad y orad, el Rey vendrá y con los suyos reinará. Oh, bienvenido Rey Jesús, tu iglesia te espera así. Muy pronto irá de ver tu faz y gozar de tus laureles siempre aquí. Muy pronto, sí, Jesús vendrá y alegre le verá su pueblo. Velad y orad, el Rey vendrá. Oh, lo suyo reinará. Así es, ¿verdad? Realmente el uso de la mascarilla hace que cantar así sin mascarilla, ya lo siente uno que hasta el polvo lo está contaminando a uno, ¿verdad? Pero qué bueno es alabar al Dios Todopoderoso sin mascarilla, ¿verdad? Y tener ese espacio de poder alabar al Todopoderoso. Ya nuestro hermano diácono hacía la oración inicial. eh, Quizás tuvieron algunos problemas, definitivamente hubo algunas fallas, ¿verdad? En lo personal, igual yo tuve la falla, me sacó, ¿verdad? El sistema, pero
posiblemente posteriormente se vuelvan a unir nuestros hermanos. Vamos a cantar otra alabanza, hermanos. Vamos a cantar la alabanza número 312. Vamos a darle entrada a nuestros hermanos. Realmente, gracias a Dios, no estamos así en vivo, ¿verdad? Porque sí estamos teniendo bastantes problemas. Lo bueno de esta aplicación es de que si alguien se va, ¿verdad? Si su servidor se va, ustedes se mantienen en la reunión. Entonces, hermanos, si por la inestabilidad que estamos teniendo, si ustedes se salen, hermanos, solo le dan clic al enlace de Zoom para que puedan restablecer, ¿verdad? La entrada a la reunión. Solo pedimos a nuestro hermano ministro que eh, él continúe, ¿verdad? La sección de la escuela. Por ello lo estamos grabando, ¿verdad? Para que de esa manera, ¿verdad? Sea de bendición y podamos así nosotros eh, tener, ¿verdad? El momento de estudiar la escuela sabática. Vamos a cantar la número 312 en nuestros signarios. Confío en Dios. Alabanza número 312. Confío en Dios. 312. Vamos a cantar la alabanza número 312. Mi hermano diácono, le voy a desactivar el micrófono, hermano. Excelente, hermano. En alabanza al Señor, hermanos. A la alabanza número 312. Confío en Dios, no importa dónde esté, en alta mar o en tierra tengo fe. Si vienen pruebas y dolor, mi amante Dios me cuida con su amor. Confío en Dios, yo sé que me ama Él. En la furiosa de mi broque, si olas rugen con furor, mi amante Dios me cuida con su amor. Confío en Dios, Él siempre paz me da. En las tinieblas a mi lado está. Conforta el alma y da valor. Mi amante Dios me cuida con su amor. Confío en Dios, yo sé que me ama Él. En la furiosa de mi broque, si olas rugen con furor, mi amante Dios me cuida con su amor. Confío en Dios, nada me faltará. En su bondad me pastoreará. Él quitará todo temor. Mi amante Dios me cuida con su amor. Confío en Dios, yo sé que me ama Él. En la furiosa de mi broque, no la rugen con furor. De Dios me cuida con su amor. Amén, ¿verdad? Debemos de confiar en el Todopoderoso, saber de que Dios es el que nos da la victoria a cada uno, a pesar de las dificultades que podamos tener como hijos de Dios. Claramente dice el Señor que nosotros debemos de tener un espacio para con Él. Yo solo me recuerdo de Nehemías en el tiempo en el cual ustedes recuerdan cuando estaba en la restauración de los muros
de la ciudad de Jerusalén. Dijo Nehemías su capítulo 5 y en su verso 19, acuérdate de mí para bien, decía Nehemías, Dios mío, y de todo lo que hice por dice ahí el verso, por este pueblo. Todo lo que hicimos, lo más mínimo que podamos haber hecho por nuestro Dios y por la iglesia. Dice el mismo Señor que aunque estemos 2 o 3, ¿verdad? Congregados en su nombre, Él está ahí. Y en este momento estoy, por lo menos su servidor, ¿verdad? Mi familia. Y me imagino que de igual manera, ¿verdad? Mis hermanos están con ese momento, ¿verdad? Tan especial. Realmente, hermanos, mis hermanos de Roble están teniendo problemas con la transmisión. No se logran tener una estabilidad, ¿verdad? Con respecto al momento, ¿verdad? De estudio. Eh, es de evaluar, ¿verdad? Esos aspectos, ¿verdad? Por esa razón estamos ahí, ¿verdad? Con ese propósito de meditar en la palabra del Señor. Vamos a dejarle el tiempo a mi hermano Orlando, ya está con nosotros una vez más. Vamos a dejarle el tiempo a mi hermano Orlando para que él pueda continuar, ¿verdad? Con el programa de este evento tan hermoso, ¿verdad? Dejamos el tiempo, hermano diácono. Está bien. Está observando la señal ahorita. Tenemos problemas, hermano. Excelente, hermano. Bueno, entonces, hermano, vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Ricardo, ¿verdad? Vamos a ocultar nuestros videos para que de esa manera la señal pueda estar un poco más estable, ¿verdad? Dejamos el tiempo a mi hermano Ricardo, él con nosotros. Bien, hermanos, después de haberle cantado al Señor, vamos a entrar en materia al tema que nos ocupa para esta oportunidad, el estudio de la lección número 2, que viene para ser estudiada el sábado 10 de julio del presente año. Como ya mi hermano hacía la oración inicial donde pedía la bendición de la palabra que iba a ser estudiada, vamos a ir directamente al estudio de la misma. Para ello les invito para que busquemos en la lectura bíblica que está en Hechos capítulo 20, versículo 17 al 24, y luego segunda de Corintios capítulo 5, versos 17 al 21. Dice así la palabra. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento, dice, para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vamos ahora a leer segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 al 21. Dice así, verso 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. 21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bien, hermanos, hemos leído estas dos lecturas bíblicas, las cuales nos dejan a nosotros dos enseñanzas. El tema se titula Ministerio y Misión. Primeramente, debemos de entender estos dos conceptos para ubicarnos en el centro de esta lección. La palabra ministerio, en términos sencillos, quiere decir servicio. Un servicio que se presta. Indistintamente de cualquier naturaleza puede ser un ministerio. Un ministerio, por ejemplo, una persona que estudia para ser profesor o maestro de escuela, ejerce un ministerio. Como profesor o maestro de instrucción pública, esa persona es una persona que da un servicio, da un ministerio. Aquel que se dedica a la palabra de Dios, a la enseñanza de la palabra como maestro, está dando un servicio, es un ministerio. Y luego tenemos la otra palabra que dice misión. La palabra misión evoca un término que tiene que ver con un objetivo, alcanzar un objetivo, ubicarnos en el espacio y en el tiempo, en una determinada cosa, hacia dónde vamos, qué queremos hacer. Y la misión nos da un parámetro que es lo que queremos alcanzar. En el caso de Pablo, Pablo tenía un ministerio y el ministerio se llama el apostolado, el ministerio de apostolado. Era un mensajero de Dios que se dedicó a predicar el evangelio, pero no solo era apóstol, también era maestro de las escrituras y él enseñaba las escrituras. Daba a conocer la revelación de lo que era Jesucristo a través de la profecía bíblica, a través de lo que era el Antiguo Testamento, las Santas Escrituras. Entonces Pablo tenía un ministerio que había recibido de parte del Señor. Por eso él mismo lo dice en Gálatas, capítulo 1. Voy a leer ese versículo para que veamos cómo Pablo determinó su ministerio, de dónde lo había recibido. Decía Pablo allá en Gálatas, capítulo 1, y él decía, más adelante en el capítulo verso 11, decía así Pablo, Gálatas 1:11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es decir, Pablo predicaba el evangelio por revelación directa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él era un ministro del evangelio. Que las personas que oyeran el evangelio se convirtieran de sus malos caminos al Dios verdadero y se arrepintieran y se convirtieran de todo corazón, y a través de la evangelización el apóstol Pablo alcanzó a miles de personas en la antigüedad y él fue el instrumento que Dios usó para que el evangelio fuera difundido en las principales ciudades del Imperio Romano. Ahí tenemos un ejemplo. Por eso cuando Pablo manda llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, él les hace ver algo que tiene que ver con su ministerio como apóstol. Y él les dice de una manera categórica en el capítulo 20, verso 17 en adelante,
que es la lectura que nosotros hemos iniciado en el estudio de esta clase. Por eso dice acá, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿A quiénes se va a dirigir Pablo en esta oportunidad? Le va a hablar a los ancianos de la iglesia que él había establecido como apóstol y predicador del evangelio. Dice en el verso 18, cuando vinieron a él les dijo, note usted la expresión categórica de Pablo al dirigirse a los ancianos. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo. La palabra aquí entra en acción, sirviendo, o sea, ministrando al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo está declarando inicialmente que él desde el primer día que entró a Asia se dedicó a servir al Señor con toda humildad, y ese ministerio, hermanos, no fue fácil para Pablo. Él tuvo que sufrir mucho, especialmente de los mismos judíos que lo acechaban para hacerle daño. Entonces, en este versículo, Pablo está diciendo que con muchas lágrimas y pruebas, el ministerio de Pablo no fue fácil. Quiero enfatizar esto, hermanos. Ningún ministerio que sea con el propósito de servir al Señor y de rescatar almas de las garras del diablo va a ser fácil para nadie. El ministerio verdadero de la predicación del evangelio conlleva muchos riesgos, conlleva mucho sacrificio, y aquellos que no estamos dispuestos a pagar ese precio o ese costo que implica ser un servidor de nuestro Señor, no vamos a poder seguir adelante con la misión. La misión se va a alcanzar cuando tengamos la determinación de afrontar todos los obstáculos del camino, no importando cuáles sean, con el fin de alcanzar el objetivo de la misión que el Señor nos ha encomendado. Pablo estaba consciente de eso y por eso aquí se lo está diciendo a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Dice el verso 20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. El ministerio de Pablo fue un ministerio de poder, fue un ministerio de avanzada, fue un ministerio de autoridad, fue un ministerio que tuvo éxito en todo el sentido de la palabra cuando él le enseñó a la gente públicamente, dice, y por las casas. Fíjese usted, el ministerio implica una predicación pública, dando a conocer a todas las personas el mensaje del evangelio. Pero también, hermanos, conlleva un ministerio de predicación en las casas. Si usted es de aquellas personas que le gusta salir a visitar y anunciar el evangelio, usted está dentro de ese aspecto ministerial de evangelización a través de las casas. Es muy importante esto. Pablo está diciendo en el verso 21, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que estaba predicando Pablo? Dice que él testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Este era el mensaje de Pablo, llevar el evangelio de arrepentimiento a las personas que no conocían nada acerca del Dios verdadero. Por eso, hermanos, en la segunda lectura que encontramos en segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17 al 21, Pablo ahí nos está haciendo referencia al ministerio de la reconciliación. Y él dice que nosotros somos embajadores de Cristo y como embajadores representamos al Señor en esta tierra para poder anunciar, para poder darle a conocer al mundo las verdades del evangelio que él nos ha revelado en su palabra. De modo que en esta parte Pablo nos enseña el objetivo de él era anunciar el evangelio. Así es que, hermanos, tenemos ya definido cuál era el ministerio de Pablo y cuál era su misión. El ministerio era como apóstol. Como apóstol, él era un enviado del Señor, lo había instituido, pero también tenía una misión, predicar el evangelio de Cristo. Él era un mensajero del Señor
enviado a predicar. Esa era la misión. ¿Cuál era el objetivo? Que las personas se arrepintieran. Aquí dice acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esos son los dos objetivos. Son los dos objetivos en la misión que debe tener la iglesia. Predicar el arrepentimiento para con Dios y la fe, ¿sí?, en nuestro Señor Jesucristo. Cuando la iglesia está ubicada en estos dos pilares del evangelio, la iglesia va a tener éxito porque esta es la razón de su llamado. Hoy en este tiempo, en esta era que nos ha tocado vivir a nosotros, estas dos cosas son las esenciales de las cuales constituye el ministerio y la misión de la iglesia. Vamos a seguir adelante. Verso 22, pero aquí dice, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo, dice, que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo estaba consciente de que a causa de la predicación del evangelio iba a sufrir, pero que ahora la situación se iba a poner más difícil. Ahora él iba en una misión a Jerusalén. Pero, ¿qué le esperaba allá a Pablo en Jerusalén? Ya se le había revelado que allá le esperaban prisiones, le esperaban cárceles, le esperaba tribulación a causa de su ministerio. Pero Pablo tenía algo que a nosotros nos debe de motivar hoy en este tiempo de tanta decadencia. Y es, hermanos, la determinación de cumplir la misión que el Señor le había encomendado. Él no iba a desmayar por nada, ni por ninguna circunstancia adversa en su camino. Pablo aquí está diciendo que él no estimaba preciosa su vida para sí mismo con tal de acabar su carrera. Es decir, hermanos, usted se acuerda cuando dijo el Señor que el que haya la vida en el evangelio. Él era un predicador del evangelio que buscaba, sí, él buscaba anunciar el evangelio a todas las personas. Y sin embargo, hubo un momento en el que él se encontró en una situación difícil, una situación muy difícil, muy difícil. ¿Y qué es lo que él encontró, hermanos? Vamos a... Sí, le escuchamos, hermano. ¿Me escuchan? He tenido ahí un corte. Sí, hermano. Pablo, hermanos, en su misión de evangelización tuvo un problema bien difícil. Y el problema era, hermanos, que él tenía mucha oposición de parte de los mismos judíos en la predicación del evangelio. Cuando él se dispone para ir a Jerusalén, el apóstol Pablo dice él que no tenía, para él no había nada que lo detuviera, hermano. En la misión que él iba a cumplir, él no tenía ningún temor de perder su vida a causa de predicar o de terminar su carrera, como dice acá. Por eso menciona él, verso 24, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio. Aquí está la clave, hermanos, del ministerio y la misión del apóstol Pablo y lo que ahora se nos ha transferido a nosotros como iglesia en el presente. La misión de la iglesia es, hermanos, predicar el evangelio. En la misión de la predicación del evangelio vamos a encontrar mucha oposición. La oposición que vamos a encontrar va a ser de todas fuentes, de todas partes. No va a ser solo de un lugar. La misión, hermanos, va a ser muy difícil para nosotros. Sin embargo, cuando estamos determinados a cumplirla, hermano, nada nos va a detener. Y eso debe ser algo que nos debe de motivar hoy en el presente, el precedente que hay del ministerio de Pablo como apóstol de Jesucristo. Ahora vamos a la segunda lectura, que la encontramos, hermanos, en el capítulo 5 de la
segunda carta a los Corintios que Pablo le escribe a la iglesia. Y dice así, hermanos, el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio. Aquí aparece la palabra de nuevo, ministerio de la reconciliación, o sea, el servicio, el trabajo de la reconciliación. Y dice acá que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, en esta parte, o en esta segunda lectura, ya lo hemos comentado en otras oportunidades y ahora lo vamos a volver a señalar con mucho énfasis. No podemos anunciar el evangelio de Jesucristo si ese evangelio no ha operado primeramente en nosotros la reconciliación. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que habernos reconciliado primero con el Señor, haber tenido un acto de conversión, un acto en el cual nosotros nacimos de nuevo a través del evangelio. El evangelio es el que a nosotros viene y a través de él nosotros hemos creído en Dios y en su Hijo Jesucristo. Y esa fe que hemos ejercido en nuestro Señor Jesucristo nos ha llevado a un acto tan especial como es el bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, morimos al pecado y nacemos de nuevo, simbólicamente a una nueva criatura. Es ahí donde cada uno de nosotros experimenta el cambio de vida operado por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros alcanzamos ese punto máximo, como es nacer de nuevo, como dice Pablo acá, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nos capacita el Espíritu Santo para poder llevar el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque cada uno ha vivido en experiencia propia esa conversión y esa relación personal con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y nadie que no haya tenido esa experiencia puede testificar lo que no ha vivido. Y entonces, hermanos, cuando la iglesia enfatiza esa parte en su vida personal y en su vida pública como parte del cuerpo de Cristo, cada uno de ellos o de los miembros va a ser un misionero, va a ser un servidor que lleva ese mensaje con una misión. ¿Y cuál es la misión? Que otros alcancen también el mismo estado de gracia que él ha tenido al haberse convertido al Señor. Entonces, hermanos, ahí viene la parte que la palabra nos encarga a nosotros, el ministerio de la reconciliación. Y entonces cada uno de nosotros nos volvemos un embajador de Dios, un embajador de Cristo en esta tierra. ¿Cuál es la misión como un embajador? Es representar a aquel que lo ha enviado. Y en esa labor de embajador tiene que procurar la mejor manera de establecer una relación en la cual le permita que su representado sea conocido a vistas y a oídos de quienes van a ser los destinatarios de ese mensaje. Cuando la iglesia pierde esa misión, va a fracasar en el propósito de evangelizar, porque la visión y la misión no la proyectamos de manera correcta. Y cuando la proyectamos de manera incorrecta, la misión no se alcanza, el objetivo no se alcanza. ¿Por qué? Porque la gente comienza a vernos a nosotros. La gente comienza a ver el testimonio suyo y mío como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia del Señor. Y cuando nuestro testimonio no va de acuerdo a esa nueva criatura que dice Pablo acá, entonces no vamos a tener nosotros el impacto, no vamos a tener la fuerza ni el poder espiritual para impactar en la mente y corazón de aquellos que nos oyen o nos vean. Por eso es necesario que quienes predicamos el evangelio tengamos definido una conversión y un trato personal con el Señor como lo tenía Pablo. Porque Pablo no fue un apóstol que él mismo se haya nombrado como
como algunos pensaban que él lo había hecho. Él había tomado de su ministerio de apóstol por sí mismo. Como dice, yo no fui, dice, de ninguna manera, dice, yo fui el primero. Al contrario, yo fui el último de los apóstoles, decía él, de los cuales no era digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo da su testimonio, y en esa obra de conversión, Pablo reconoció que el Señor lo había llamado para un ministerio especial, como era llevar el evangelio a los gentiles. Y en esa misión de llevar el evangelio, hermanos, se dio cuenta Pablo que iba a haber oposición. Es decir, la predicación del evangelio no es nada fácil en el sentido de carácter espiritual y material, cuando aquella misión lleva como propósito rescatar almas que están perdidas en las tinieblas y traerlas a la luz. Acuérdese que quien reina en las tinieblas, el príncipe de las tinieblas, no quiere dejar salir a sus nuestras fuerzas espirituales, donde la iglesia tiene que estar unida en esa misión para poder llegar a esas almas que lo necesitan. Muy bien. Con este análisis breve de lo que es o son estas dos lecturas, voy a proceder a la parte que tiene que ver con el comentario de esta lección. Dice el objetivo de la lección: estudiar el propósito por el cual Dios nos ha llamado a su ministerio y traer aquellas almas a Cristo. Ya lo explicaba hace un momento, que esa misión o ese ministerio que la iglesia ha recibido tiene que hacerlo con autoridad, con poder. Cristo es una iglesia con un ministerio y una misión. Lo mismo aplica para cada uno de sus miembros. Eso suena importante y por supuesto que lo es. ¿Qué podría ser más trascendental que ser embajadores de Cristo? Ministros en la misión de Dios de la reconciliación global. Quizás nada. Sin embargo, existe algo más fundamental de lo que practicamos. La identidad es previa al propósito. ¿Cuál es la identidad? La identidad tiene que ver con lo que somos, quiénes somos. Sí. La identidad tiene que ver con lo que soy yo. ¿Quién es usted como hijo de Dios? Es la identidad. Pero también hay un propósito. Es decir, para que nosotros sepamos y estemos convencidos de que nosotros somos embajadores de Cristo en esta tierra, esa es nuestra identidad. Esa es nuestra credencial en esta tierra. Como hijos de Dios somos embajadores. Ese título o ese nombramiento que Dios nos da a través de su palabra nos lleva a un propósito. ¿Cuál es el propósito de un embajador? Es la de dar a conocer a su representado, es decir, a aquel que lo ha enviado. En este caso, ¿quién nos ha enviado a nosotros? Ha sido nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted y yo somos embajadores de Él en esta tierra, y por lo tanto el propósito suyo y mío debe de ser de dar a conocerlo a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Antes de ser llamados embajadores de Cristo, dice, somos una nueva creación en Cristo, o sea, la nueva criatura. Para poder llegar a ser embajadores de Cristo, tenemos que haber nacido de nuevo. Tenemos que haber sufrido una transformación que se llama conversión, y esa conversión nos lleva a la nueva criatura. Si no hemos llevado ese proceso de conversión, no vamos a poder ser embajadores de Jesucristo. Y si en el caso nosotros decimos que somos embajadores, pero no tenemos ese distintivo, nuestro ministerio como embajadores no va a ser exitoso. Vamos a tener fracasos y problemas que no nos van a salir, no nos va a permitir salir adelante. Y algo más, el enemigo de nuestras almas nos conoce también, y él sabe cuándo nosotros somos fieles y verdaderos y cuándo no.
cuando hemos salido del mundo y cuando todavía estamos amando las cosas del mundo. Esa es la parte importante en este elemento que tiene que ver con la nueva criatura. Muy bien, estos términos, dice, están estrechamente relacionados. Sin embargo, el orden es muy significativo. Lo que somos influencia lo que hacemos. Lo que uno es moldea el llamado. Es lo que le explicaba hace un momento. Para poder ser embajador, tenemos que haber nacido de nuevo. Caso contrario, la misión no se va a poder completar a feliz término. Muy bien. ¿Y a quién pertenecemos? Es aún más central, dice. En todo nuestro recorrido hemos visto que lo que Dios hace va después de lo que Él es. Y nosotros somos de Él. Esto nos hace regresar a la primera parte de nuestra historia. Antes de la comisión divina de ejercer dominio sobre la creación por parte de Adán y Eva, nos damos cuenta que los primeros humanos fueron creados a la imagen de Dios, según Génesis 1:26 al 28. El propósito de estos y su asociación con Dios fue postrero a su identidad y relación con Él. Como nueva creación en Cristo, se nos recuerda que Cristo ha restaurado y perfeccionado lo que se perdió en Adán, incluyendo este orden y nueva identidad y propósito en Él. No perdamos de vista estos elementos que nos está trayendo a colación el comentarista de esta clase. Dice, repito, como nueva creación en Cristo, o sea, nueva criatura, se nos recuerda que Cristo, dice, ha restaurado y perfeccionado lo que se perdió en Adán. ¿Qué fue lo que se perdió en Adán? Fue la perfección de la imagen de Dios en nosotros. Acuérdese que antes que Adán pecara, Adán era perfecto. Adán no tenía pecado, él no tenía error. Era un ser inocente que no conocía pecado. Por lo tanto, su personalidad como ser humano, la imagen de Dios de una manera intachable. Sin embargo, cuando Adán peca, esa imagen se distorsiona, esa imagen se contamina, esa imagen se nubla y pierde esa santidad, pierde ese vínculo perfecto que había con su creador. Entonces, cuando Cristo viene a la tierra, que se constituye en el segundo Adán, él viene a restaurar lo que el primer Adán había perdido allá en el Edén. Por eso dice acá, se nos recuerda que Cristo ha restaurado y perfeccionado lo que se perdió en Adán. ¿Qué fue lo que perdimos? La perfección de la imagen de Dios, incluyendo este orden, dice, y una nueva identidad y propósito en él. Cuando Cristo restaura al hombre a una comunión íntima con Dios, el Espíritu Santo comienza a fluir en el corazón del hombre y lo comienza a moldear en esa nueva imagen. Por eso dice Efesios capítulo 2, que fuimos creados a imagen de Él, a hechura suya, dice, conforme a la imagen de Él, fuimos nuevamente, dice allá en Efesios el apóstol Pablo. Así es que en Cristo nosotros adquirimos o restauramos esa imagen que en Adán se había perdido o se había totalmente corrompido a causa del pecado. Sigo leyendo el comentario. Lo que somos en Cristo, dice, orienta nuestro ministerio y misión. Primero, hacia Dios, la fuente de nuestro ser y vocación, y luego se externaliza en la tarea a la que Él nos ha enviado. ¿Cuál es la tarea que Él nos ha enviado? A predicar el evangelio y el arrepentimiento y la conversión a las almas que están en tinieblas, a predicar el evangelio. Dice, la adoración refuerza nuestro testimonio. Fuimos hechos tanto para adorar a Dios como para asociarnos en su plan. Vislumbramos este mismo patrón en un sacerdocio de Israel, el cual prefiguró, dice, lo perfecto que vendría en Cristo. Antes de que Israel fuera comisionado a ser, dice, un reino de sacerdotes ante el mundo, dice, Dios lo acerca a él, ¿sí? A sí mismo, para que construir el tabernáculo, una familia sacerdotal investida por el ministerio que los prepara para el servicio de Dios y la congregación. Esto lo vemos en Éxodo 19 y 39.
Examinaremos más de este patrón sacerdotal en la siguiente lección. Más adelante se va a estudiar a profundidad este tema. Por ahora solo notemos la profunda metáfora de Cristo y la iglesia. Dice, en Cristo estamos en una íntima relación con nuestro Hacedor y enteramente disponibles para el llamado. Sirva como un mandato. El ministerio simplemente significa servicio, aunque suena oficial. Un ministro es un siervo, un embajador de Cristo es un siervo como él o por él. Pablo habló acerca del ministerio con los corintios más que con cualquier otra iglesia. ¿Sería porque esos creyentes tuvieron más problemas de entender el ministerio? Él enseñó que nosotros somos ministros de Dios y de Cristo, del Espíritu y del nuevo pacto, de la justicia y de la reconciliación de Dios. Ministros para los santos y para todos. También existen falsos ministros que le sirven a alguien más que Cristo. Un propósito que obedece a otra identidad, según lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3 al 5, 6, verso 8, 9 y también el 11. A los ancianos en Éfeso, Pablo les describe brevemente su ministerio y misión. Comienza con sirviendo al Señor con toda humildad y concluye, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. El ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20, 17 al 24. Qué gran embajador de la reconciliación. Yo quisiera ser como él. ¿Qué le parece, hermanos? Llegamos al final del comentario. ¿Cómo estaría el apóstol Pablo contento en su vida ministerial de haber finalizado con éxito su ministerio como apóstol y como ministro del evangelio? Un embajador genuino de Cristo, un embajador que representó dignamente a nuestro Señor en esta tierra. La pregunta es, hermanos, para nosotros que estamos hoy sirviéndole al Señor, ¿nos consideramos también embajadores de Jesucristo, hermanos, en este tiempo? Claro que sí, pero como embajadores tenemos que procurar hacer el mejor papel que podamos ante ese mundo que nos ve todos los días, procurando, hermanos, ser fieles al Señor y ser fieles, hermanos, a la misión que Él nos ha encomendado. Muy bien, hermanos, voy a hacer brevemente ¿cómo se llama? Una especie de análisis de las preguntas que vienen en la lección. La primera pregunta dice, ¿de qué manera nuestros versos bíblicos ordenan la relación de identidad y propósito? ¿De qué manera nuestros versos bíblicos ordenan la relación de identidad y propósito? Ya dijimos que la identidad tiene que ver con quiénes somos, ¿sí? ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo? Dijimos que nosotros somos una nueva criatura, primeramente una nueva criatura, ¿sí? Cuando nosotros nos convertimos al evangelio, nacemos de nuevo. Eso nos da una nueva identidad como hijos de Dios, pero también nos da una misión. ¿Y cuál es la misión o propósito? De ser embajadores, ¿sí? Ser embajadores con un propósito de anunciar el evangelio. Entonces, los versículos que leíamos primeramente en Hechos y después en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, encontramos que Pablo en la primera lectura habla que él no había rehuido anunciar el mensaje del evangelio a nadie. Por lo tanto, él decía, soy inocente de la sangre de ustedes porque nunca he rehuido anunciarles el testimonio de la verdad. El ministerio que recibí del Señor de anunciar el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Esa fue una de las cosas fundamentales que Pablo tuvo muy presente. Él no perdió ese propósito en su vida como apóstol y ministro del evangelio. También nosotros somos embajadores de Cristo, pero esa es nuestra identidad. Somos embajadores de Cristo, pero también, hermanos, no solamente embajadores,
tenemos que cumplir una misión en esta tierra, y esa misión es de anunciar o representar a aquel que nos ha llamado a ser embajadores de él, que es nuestro Señor Jesucristo. La iglesia en general es llamada a ser embajadora de Jesucristo en esta tierra. Cuando la iglesia pierde esa visión, cuando la iglesia no se ubica en ese plan que Dios ha establecido, la iglesia no alcanza el propósito o la misión a feliz término. Es necesario que retomemos con urgencia ese llamado que el Señor hace en su palabra para que la iglesia despierte y pueda ser verdaderamente una iglesia que anuncie el evangelio de Jesucristo con ánimo renovado. La iglesia siempre lo hace, siempre lo hemos hecho de una u otra manera, pero muchas veces ese ministerio se va desgastando y es necesario renovarlo con el poder del Espíritu Santo. Muy bien, hermanos, pasamos a la otra reflexión, la pregunta número 2. ¿Cómo se relaciona el servicio con la adoración y el testimonio y Dios con la humanidad? El servicio con la adoración y el testimonio. ¿Cómo se relacionan estos dos o tres elementos? Resulta que el servicio es parte del llamado que nosotros hemos experimentado. Somos llamados a servir. Nadie que se diga hijo de Dios, iglesia de Dios, puede estar con una vida ociosa, ocioso, sin hacer nada. No se vale. Todo aquel que es llamado a ser parte del pueblo de Dios tiene que prestar un servicio, y ese servicio lo tiene que llevar o elevar a un nivel espiritual de adoración a Dios. Esa adoración implica estar constantemente dándole a Dios el lugar que Él se merece en nuestra vida. La adoración es un acto de humillación del hombre hacia nuestro Dios creador. La adoración implica reconocer que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, que dependemos del poder de Dios. Muy bien, ahora pasamos a lo que es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Es proclamar el evangelio que Cristo nos ha encomendado a nosotros. Y eso tiene que ver lo que Dios hace con la humanidad. La número 3 dice, cómo la descripción que Pablo hace de su ministerio en Hechos 20 nos ayuda a definir el nuestro. Primeramente, hermanos, que estamos analizando esta escuela que va a ser estudiada con la iglesia este próximo sábado, 10 de julio. Hermanos, debemos de retomar lo que Pablo está diciendo acá en la lectura bíblica de Hechos 20. Tristemente, hermanos, cuando perdemos esa visión que Pablo menciona acá, caemos en la vanidad, caemos en la arrogancia, y esto no nos va a permitir avanzar en la predicación del evangelio. ¿Cómo describe Pablo su ministerio? Lo describe como un hombre que sirvió en una forma humilde. Voy a tomar nuevamente, hermanos, esos textos para que remarquemos lo que Pablo nos está diciendo a nosotros hoy. Dice acá, cuando vinieron los ancianos de Éfeso, él les dijo la siguiente declaración. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Yo pregunto, hermanos, ¿cómo había sido el comportamiento de Pablo entre los gentiles? ¿Cómo fue el comportamiento de este varón de Dios cuando él llegó a predicar el evangelio? Fíjese usted, la pregunta. Indudablemente que Pablo fue un hombre ejemplar, fue un hombre que predicaba con el ejemplo. Dice el verso 19, sirviendo al Señor con toda humildad. Este es otro aspecto, porque aquí nos está diciendo cómo la descripción que Pablo hace de su ministerio en Hechos 20 nos ayuda a definir el nuestro. Hermanos, esto es importante porque cuando perdemos estos principios que Pablo está declarando acá, hermano, nuestro ministerio se distorsiona, pierde validez, pierde autoridad de parte del Espíritu.
Y él dice acá, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Quiero volver a señalar, ningún varón de Dios, ningún hijo de Dios que quiera servir al Señor con toda honestidad, con toda franqueza y con todo amor, va a ser, hermanos, una persona que va a vivir tranquilamente el evangelio. No, Pablo dice que él con muchas lágrimas, él lloraba, hermanos, porque la persona que derrama lágrimas es la persona que llora. Él lloraba al ver, hermanos, cómo lo trataban, cómo lo humillaban, cómo Pablo era difamado, cómo Pablo era maltratado. Dice que lo apedreaban, hermanos, lo apedrearon muchas veces. Bueno, él da una declaración más adelante en la segunda carta a los Corintios sobre los sufrimientos del apóstol. Y entonces, hermanos, no hay duda que cuando usted llora en el servicio del Señor, eso vale mucho. Y eso es un ejemplo para nosotros. Pero también dice acá que Pablo, hermanos, él nunca había rehuido anunciar el evangelio que había recibido del Señor, tanto públicamente como en las casas. Hermanos, no olvidemos que el evangelio es para que lo prediquemos, tanto en la parte pública como en la parte privada. No podemos callarnos. Cuando la iglesia cierra la boca para no hablar el evangelio, se convierte en una iglesia pasiva que no tiene poder para predicar ni enseñar. Hermanos, muchas veces nosotros podemos ser buenos predicadores en la casa de oración, en privado, pero nos da pena a veces hablar en público. En público no sentimos valor, no sentimos energía para hablar. Y eso, hermanos, necesitamos recuperar esa parte. Cuando Pablo hablaba, hermanos, él no solamente lo hacía así en privado, no, él lo hacía al público, lo hacía a todas las personas. De manera, hermanos, que eso nos lleva a nosotros a replantear nuestro ministerio hoy en el presente, cómo lo estamos desarrollando y definir esa misión que el Señor nos ha encomendado. Bueno, hermanos, estas serían mis palabras para a manera de comentario y análisis de lo que es esta lección para este próximo sábado. Voy a concluir lo que dice la parte final, que es la conclusión. Igual que el apóstol Pablo, nosotros oramos para que nuestro ministerio y misión, dice, estén enraizados en un servicio humilde para nuestro Dios. Ojalá que seamos embajadores audaces por el evangelio de la gracia de Dios. Esta semana reflexione en cómo su identidad moldea su propósito, cómo la adoración refuerza el testimonio y cómo Pablo puede ayudarle a entender su ministerio y misión. Espero que así sea, hermanos, en cada uno de los que somos llamados a llevar esta palabra a las almas necesitadas. Muchas gracias, hermanos. Hasta aquí termino mi intervención. Voy a pasar nuevamente al maestro de ceremonia para que él pueda darle seguimiento a esta agenda de estudio de esta clase. Muchas gracias y paz a todos, hermanos. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano, por tan hermosa escuela. Realmente es muy importante todo lo que se nos ha mencionado, poder determinar, ¿verdad?, el aspecto del cual el Señor nos da a nosotros como hijos de Dios, la misión y visión. Muchas veces se nos dice, ¿verdad?, que dentro de la iglesia no hay una misión, no hay una visión, pero sí, ¿verdad? Sí lo existe, sí lo hay, ¿verdad? Hoy lo hemos determinado y es muy importante poderlo hacer. No sé, hermanos, dentro de nuestros hermanos que están dentro de la plataforma, si quisieran participar, haciendo alguna pregunta, algún comentario, hermanos. Tenemos el tiempo, hermanos, para poderlo hacer, ¿verdad? En este momento. Mi hermano pastor, mi hermano diácono, no sé, hermanos, si quisieran participar, hermanos. Hay el tiempo, hermanos, para poderlo hacer.
Si no, hermanos, vamos a cantar una alabanza para que de esa manera podamos dar el tiempo a todos nuestros hermanos que quisieran participar. Pedimos a mi hermano que no se vaya a retirar, ¿verdad? Mientras mis hermanos quizás se puedan ir incorporando. Pero vamos a cantar al Señor. Lo vamos a hacer con alabanza número 69, hermanos. Alabanza número 69, cuyo título es Embajadores de Jesucristo, ¿verdad? Embajadores del Todopoderoso. Vamos a cantar al Señor. Les invito a que tomen sus signarios y cantemos al Señor. Vamos a alabar al Señor. Embajadores de Jesucristo, marchad al frente, Jesús os ve, con la armadura del Dios eterno, con el escudo de vuestra fe. Embajadores de Jesucristo, tomad el yelmo de la salud y del espíritu alzad la espada, blandid las armas con prontitud. Embajadores de Jesucristo, luchad valientes contra Satán. Ceñid los lomos, usa la cota de la justicia, porque vendrá dardo de fuego para destruiros, para obligarlos a desmayar. Pero si fueis siempre valientes, vuestras victorias podréis cantar. A la victoria, fieles soldados, embajadores de Cristo el Rey. Lleva las nuevas a los perdidos, de que no estamos bajo la ley, que ahora estamos bajo la gracia, porque ya Cristo nos redimió, ya que en el cuerpo lleva las culpas de todo aquel que le recibió. Así dice la alabanza. Y así hemos estudiado en esta lección en la cual Dios ha permitido el poder tener este espacio tan importante. No sé, hermanos, si ya no hay comentarios, hermanos, no hay participaciones. Ya mis demás hermanos ya se salieron. No sé, hermanos, si hay algo más. Si no, hermanos, vamos a ir quedando despedidos. No sé si mis hermanos, mi hermano pastor Orlando Valencia. No, hermano. No, hermano. Ahí mi papá pues no se pudo conectar, hermano, por la señal. Ahí. Así es, hermano. Pero no hay comentario, hermano. Está bien en la Excelente. escuela, bien explicada, hermano. Sí, hermano. Muchas gracias, hermano. Vamos a quedar despedidos entonces, hermanos, agradeciendo a mi hermano ministro. Esperamos en el Señor que los que no puedan ir a las casas, ¿verdad? Puedan escuchar esta escuelita. Va a ser transmitida a través de la plataforma de YouTube, ¿verdad? Ahí lo pueden visualizar posteriormente, ya el día sábado, ¿verdad? Aquellos que no puedan asistir a las casas de oración. Vamos a quedar despedidos, hermanos. Vamos a hacer una oración. Les invito de que podamos orar al Señor y así quedar despedidos. Bendito y poderoso Padre Celestial, a esta hora, oh Dios bendito, que una vez más tú nos permitiste poder considerar tu palabra, una palabra, oh Padre, en la cual nos hace ver la importancia de podernos conocer primeramente, de poder reconocer, oh Dios, nuestra identidad, poder saber, oh Padre, la importancia de que somos personas arrepentidas, somos personas convertidas, llenas de fe, y así, oh Dios, tener ese buen ánimo de predicar el evangelio, como lo dijo el apóstol Pablo. Ayúdanos, oh Dios, para que esas lágrimas
no sean motivos de desfallecimiento. Permite, oh Dios, que todas esas pruebas no sean motivo, oh Dios, de poder retroceder, sino que ayúdanos, oh Dios, para poder continuar en este camino, el cual sabemos está pronto por terminar. Estamos pronto a recibir esa corona. Solamente necesitamos esa paciencia y esa humildad para poder proseguir en este camino. Bendice tu ministerio en este distrito número 7. Bendice a tus hijos ministros, pastores, obreros y diáconos, los cuales, oh Dios, diariamente proveen este alimento. Bendice a tu hijo Ricardo, oh Dios, que apartó su tiempo, apartó, Señor, ese espacio para poder llevar, yo sé, Señor, una gran bendición a muchos. Por ello, Señor, te pedimos tu bendición para con él, como también para cada uno de mis hermanos que estuvieron aquí presentes en esta transmisión. Por lo demás, agradecidos, te damos esas gracias en ese nombre poderoso y santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Recibimos la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, amado pueblo del Señor.